día, somos el grupo número 8. Mi nombre es Michelle Moreno y a continuación vamos a hablar acerca de la central termoeléctrica trinitaria. Vamos a hablar acerca de las principales características técnicas, el funcionamiento de la central y los principales elementos que la componen. Como introducción tenemos que la central térmica trinitaria, ubicada en la cooperativa Santiaguito Rol 2, es operada por la unidad de negocio Electroguayas. Fue creada para cubrir la demanda energética de un sector muy importante del país, como lo es la ciudad de Guayaquil. Tiene una capacidad instalada de 133 megavatios. Fue construida por la compañía Babcock Wilcox, una compañía española. Se inició su construcción en 1995 e inició su operación en 1997. La inversión fue de aproximadamente $122 millones. La central termoeléctrica trinitaria tiene un rendimiento del 15.86% en kilovatios hora por galón. Representa el 12.18% de la producción térmica en el país, con una generación bruta anual de 469.73 gigavatios hora. Una parte principal y fundamental de la central termoeléctrica es la caldera. Esta es una instalación diseñada para producir vapor con determinadas características de presión y temperatura. Tiene un área destinada a la combustión del combustible, paredes de agua, un calderín o domo, un economizador y un sobrecalentador. Los elementos que ayudan al funcionamiento de una caldera es el fuego, el agua y las áreas de intercambio de calor. Aquí tenemos datos de la caldera de la central termoeléctrica trinitaria cuando tiene una carga al 100%, que representaría los 125 megavatios, y cuando tiene una carga MCR, que es una carga a potencia bruta de la central, es decir, a los 133 megavatios. Tenemos los valores de caudal, de vapor principal, de vapor auxiliar y presión del domo y las temperaturas en las diferentes etapas. Aquí tenemos las características principales del agua de alimentación. Tenemos que los sólidos totales en el agua deben ser de 0.05 partes por millón. Asimismo de sólidos suspendidos, de oxígeno, hierro, cobre, dureza, CO2, el pH que debe tener el agua que alimenta la caldera. Y por último tenemos las características del combustible, que es full oil, pesado tipo búnker C. Tenemos la concentración de carbono, que es del 86.60%, de hidrógeno, azufre, oxígeno, nitrógeno, aguas y cenizas. Gracias. Buen día, ingeniero. Se presenta el estudiante Vera Catute Yolefren. Continuando con la presentación, vamos a hablar un poco acerca de los principales elementos de un generador de vapor, entre los cuales tenemos el hogar, que es el espacio donde se produce la combustión. Esta cámara está encerrada por tubos verticales, que son paredes de agua que forman paneles herméticos, mediante membrana para evitar la salida de gases al exterior. Luego tenemos el domo, o tambor de vapor, que es un recipiente cilíndrico ubicado en la parte superior, el cual recibe el agua de alimentación bombeada externamente. También tenemos el tambor de lodo que se encuentra en la parte baja de la caldera, el cual colecta las impurezas que se producen en el tratamiento químico del agua. Luego vamos a hablar un poco de los equipos recuperadores de calor. Entre los equipos recuperadores de calor tenemos el economizador, tenemos el sobrecalentador y tenemos el recalentador. Estos equipos mejoran la eficiencia de la planta mediante el aprovechamiento del calor. Como podemos observar en la ilustración, tenemos un economizador, el cual cumple la función de precalentar el agua del circuito de alimentación antes de ser conducida al domo, con lo cual se va a reducir la diferencia de temperatura en la caldera y vamos a evitar la formación de bolsas de estancamiento de agua fría, que reduce el estrés térmico. Además que las sales depositadas en el economizador pueden ser fácilmente expulsadas a través de una válvula de purga. Luego tenemos el sobrecalentador, tal como podemos apreciar en la ilustración. Su función es inyectar calor provocando una elevación de temperatura por encima de su punto de saturación. Vamos a tener mayor eficiencia en el proceso, vamos a tener mayor ganancia termodinámica de vapor y el vapor de salida, que está sobrecalentado, es más seco y no se condensa en las etapas finales de la turbina.
En la central termoeléctrica trinitaria se tiene a la salida del sobrecalentador temperaturas aproximadas de 541 grados Celsius a una presión de 14.700 kilopascales. Luego tenemos el recalentador. Su función es inyectar calor al vapor parcialmente expandido luego de haber pasado por la turbina. En la central termoeléctrica trinitaria se tiene entrada de vapor recalentado a una presión de 3.721 kilopascales a una temperatura de 346 y a la salida del recalentador tenemos temperaturas de 541 grados centígrados. Luego tenemos el calentador de aire regenerativo. Su función es intercambiar el calor del aire y gases. En la central termoeléctrica trinitaria, el calentador de aire regenerativo cumple la función de aumentar la temperatura a valores de 160 grados centígrados. Luego nosotros podemos concluir que la central termoeléctrica trinitaria es de vital importancia para el sector de generación del sistema nacional, el cual aporta una potencia de 133 megavatios a uno de los centros de carga de mayor relevancia del sistema nacional interconectado. La eficiencia de las centrales térmicas depende de la implementación de los elementos, equipos y sistemas que permiten aprovechar al máximo el calor generado. Por esa razón se analizaron los equipos presentes en la central termoeléctrica trinitaria, entre los cuales mencionamos el economizador, mencionamos el sobrecalentador y el recalentador. Así también que en la central termoeléctrica trinitaria se tiene a la salida del sobrecalentador temperaturas de 541 grados Celsius a presión de 14.700 kilopascales. Y en el equipo recalentador se tiene entrada de vapor recalentado a una presión de 3.700 kilopascales a una temperatura de 346 grados centígrados y a la salida del equipo vamos a tener temperatura de 541 grados Celsius. Con esto termina nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Recibo un cordial saludo, ingeniero. Me llamo Alex Silva. Continuando con la exposición, a continuación voy a explicar cómo opera la central termoeléctrica. Como podemos observar en pantalla, tenemos un diagrama de procesos de la central en la cual se puede diferenciar los diferentes elementos que la constituyen, sus procedimientos, su interrelación entre sí dentro de este ciclo. Explicando más detalladamente, tenemos una caldera que consta de 8 inyectores y 8 quemadores. Estos son alimentados con diésel y aire de alta presión, que a través de un electrodo se va a producir una chispa y posterior a esto se va a generar una llama. El aire que es extraído de la atmósfera está a una temperatura de 28 grados centígrados, por lo que a través de un calentador de aire regenerativo se va a elevar esa temperatura hasta 160 grados centígrados para que ayuden a la combustión. Posterior a esto se va a proceder a encender los quemadores para que la caldera proceda a funcionar sus parámetros normales de operación. A través del domo calderín se ingresa agua previamente tratada químicamente a alta presión y con una temperatura cercana a la desaturación. De igual forma tenemos que el agua de alimentación pasa a través de un sobrecalentador y se obtiene un vapor sobrecalentado a una temperatura de 535 grados centígrados y una presión de 145 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este vapor va a ingresar a la turbina de alta presión, se expande y va a realizar un trabajo perdiendo temperatura y presión, pero esto se va a recuperar mediante un recalentador que previo a ingresar a la turbina de media y baja presión va a recuperar esa temperatura y presión perdidas anteriormente. Luego de que el vapor sale de la turbina de baja presión, va a entrar al condensador principal, en donde se va a realizar lo que es el intercambio de calor mediante agua salada. El condensado va a ser succionado con la ayuda de las bombas de extracción y lo va a conducir por los precalentadores de baja presión, incrementando su temperatura. Luego, por el desgasificador se van a eliminar los gases disueltos que contiene el condensado, ya que estos van a producir bastantes daños nocivos en las tuberías de la caldera. Por último, tenemos que la bomba de alimentación extrae el agua y la hace pasar por los precalentadores de alta presión para finalmente regresarla a la caldera, completando así el ciclo cerrado dentro de la central. Lo que son las características técnicas de los elementos de la central, tenemos lo que es el generador de vapor, el cual tenemos las características que podemos observar en pantalla. Entre las principales vamos a tener una producción de vapor sobrecalentado de 409 kilogramos hora y lo que es una máxima presión de vapor sobrecalentado de 149.9 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De igual forma tenemos las características técnicas de la turbina, la cual es la que podemos observar en pantalla.
y tiene una potencia nominal de 133 kilovatios o una velocidad de 3600 RPM. De igual forma tenemos lo que es el generador eléctrico, el cual va a tener una corriente nominal de 6547 amperios, un voltaje de 13.8 kilovoltios, va a ser trifásica, un factor de potencia de 0.85. De igual forma tenemos las características del condensador, que va a tener una presión de vacío de 0.077 bares. Por último vamos a tener lo que es el ciclo Rankine regenerativo de la central térmica, en el cual aquí podemos observar el diagrama de temperatura versus entropía y lo que es su ciclo regenerativo de Rankine, el cual se puede observar en pantalla. Gracias. A continuación mi compañero.